buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El próximo domingo llega una edición más del G15K, una de las carreras más importantes de entrenamiento rumbo al maratón de la Ciudad de México. La G15K llega a poco menos de 2 meses de que se realice el maratón de la Ciudad de México como una opción ideal para todos los runners que se encuentran en plena preparación para la gran carrera de la capital del país. El ascenso al castillo de Chapultepec es el principal atractivo de la ruta de 15 kilómetros desde hace años, siendo esta carrera calificada por la comunidad runner de la Ciudad de México como una de las mejores organizadas y con mejor ruta. Además del ascenso al castillo, la G15K recorrerá zonas como el lago de Chapultepec, la fuente de Pemex, la pista El Sope y la zona de museos de Paseo de la Reforma. Los kits para la carrera serán entregados este sábado en el Salón Olmeca del World Trade Center en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el estudiante de la Prepa 5 de UNAM, Rodrigo Guzmán, logró las marcas para colarse y ser seleccionado nacional en el Mundial de Atletismo. El próximo mes de julio se llevará a cabo el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo en Kenia y la Ciudad de México tendrá a un representante en los 100 metros planos. Se trata de Rodrigo Guzmán, estudiante de preparatoria de la UNAM, quien vivirá su primera experiencia como seleccionado nacional. Sí, es mi primera competencia internacional, pero no creo que eso tenga por qué afectarme, ¿sabes? Nosotros muchas veces, las personas a veces piensan que por ser la primera vez no se va a poder o algo así. También es normal, es algo desconocido, es normal que a veces pase, pero yo he trabajado, así como hay entrenamiento físico, hay entrenamiento mental. Rodrigo hacía salto triple y de longitud como prioridad, pero los 100 metros planos, que era una disciplina que completaba sus entrenamientos, lo hizo entrar al Mundial, a lograr el tiempo de 10.77 segundos, conseguidos en la Olimpiada Nacional, siendo ahora su objetivo mejorar la marca y pasar la primera fase de la competencia mundial. Esta carrera es muy importante, puesto que aparte de que va a ser la primera a nivel internacional, tengo que meter mi mejor tiempo, tengo que hacer mi mejor marca para asegurar el pase a la siguiente ronda. Es posible, se puede hacer. Mi objetivo para este campeonato del mundo es alcanzar la final, que es estar entre los 8 mejores velocistas del mundo en mi categoría. Con imágenes de Javier Martínez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y como no todo es Copa Confederaciones, también ya está a punto de arrancar la Copa Oro con el cascajito, de los que quedaron ahí en el botadero, ya sabes, con eso se conforma una selección nacional que va a jugar la Copa Oro. Mañana partido de preparación de este torneo. México frente a Paraguay en Seattle en el Century Field, 7:30 de la noche del centro de México. Y en redes